Buenas, bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para aquellos que estáis intentando entrar, para los últimos asistentes. Ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar lo que es el seminario sobre, bueno, cómo dar los primeros pasos para invertir en índices. Recordaros que esta es la parte 2, ¿vale? Es una serie de seminarios, una trilogía, por decirlo de alguna manera, en la cual pues consta de 3 seminarios en el que dimos la semana pasada el primero. Podéis verlo en el apartado de vídeos, aquí en la pestaña de vídeos. Podéis encontrar el primero que dimos, lo que es la parte 1. Hoy daremos la parte 2 y el jueves que viene a la misma hora finalizaremos lo que es la parte 3, ¿no? Por lo cual, pues bueno, es un poco una trilogía de cómo dar los primeros pasos a la hora de invertir en índices. ¿Qué vamos a tratar hoy? Bueno, pues Cucurel básicamente lo que vamos a trabajar son, pues bueno, cuáles son los multiplicadores de cada índice, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de divisa, de si operas unos u otros? Ver también cuál es la periodicidad, ¿no? De los rollovers, ¿no? Ya sabéis que los índices en su mayoría, pues si estás cotizando el futuro, por ejemplo, pues tienen un vencimiento, ¿no? Y pues hay que ver cada cuánto es ese vencimiento, ¿no? Aproximadamente. Y luego, pues bueno, pues cuál es la composición y su cálculo de estos índices. Me dice que por aquí Israel que se ve todo correcto, que me escucháis bien, así que bueno, vamos a comenzar un poco y vamos a ver un poco qué es lo que podemos trabajar en cada momento. Multiplicadores, ¿qué es un multiplicador? Básicamente, es a lo que equivale, ¿vale? En función de cuánto volumen estáis trabajando, es a lo que equivaldría que el índice en sí subiera un punto o bajara un punto. Es decir, si yo he comprado un lote, por ejemplo, un contrato de IBEX 35, ¿vale? Si sube un punto el índice, ¿cuánto gano o cuánto pierdo? ¿Vale? Esto es muy sencillo de calcular. Ya lo voy anticipando. En el caso del IBEX el multiplicador es 10, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y lo podéis ver directamente aquí, ¿vale? Como veis, si vosotros entráis con un lote, os está diciendo que el valor del punto es 10, ¿vale? Por lo cual, cada punto que se mueva arriba o abajo va a equivaler a 10 euros, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Vosotros entráis con un contrato, ¿vale? Y ahora mismo el IBEX lo vais a comprar en 7.447, ¿vale? Si lo compráis en 44, por ejemplo, o 45, vamos a poner 45 por ser números exactos. Si lo compráis en 7.445 y sube 5 puntos, entrando con un lote, ¿cuánto ganaríais? 50 euros, porque serían 5 puntos por, ¿cuánto equivale el punto? 10 euros el punto, por lo cual 50 euros ganaríais
si sube el IBEX 5 puntos, ¿vale? Siempre y cuando entréis con un lote, ¿vale? Los multiplicadores básicamente se calculan a cuánto equivale el punto entrando con un lote, ¿vale? Lógicamente siempre podéis decir, es que 10 euros el punto, es que es muchísimo, como mucho 1 euro el punto, ¿vale? Pues es dividirlo, si con un lote equivale a 10 euros el punto, pues si lo divido entre 10 y estoy a 0,1, equivaldría a 1 euro el punto, lo veis aquí, ¿vale? Pero el multiplicador sigue siendo 10, ¿vale? Es a lo que se refiere con multiplicadores, es decir, cuánto equivale el punto si yo entro con un lote. Otra cosa es que luego ya vayas haciendo particiones de ese lote o particiones de ese contrato para que el punto pues disminuya, ¿no? El valor por punto, ¿no? En ese sentido, una de las grandes ventajas que tienen los CFDs respecto a los futuros es que tienen una divisibilidad de contratos, es decir, no tienes por qué ir comprando de contrato en contrato, no tienes por qué comprar un lote y luego otro lote y luego vender otro lote o 3 lotes, sin embargo, puedes comprar 0,18, 0,96, puedes hacer cierres parciales de, si he comprado 0,96, ahora me voy a hacer un cierre parcial de 0,42. Es decir, tiene una flexibilidad operativa muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que la que podéis tener en los futuros, ¿vale? Los futuros son muy rígidos, tienen otras ventajas también, quizás menos que trabajar con CFDs, pero lógicamente, pues bueno, pues son más flexibles, los CFDs tienen más flexibilidad operativa. Los futuros son mucho más rígidos, por decirlo de alguna manera. Hemos quedado en que en el caso del IBEX el multiplicador era 10, ¿vale? Lo veis aquí, ¿vale? ¿Cuánto es el del DAX? Pues vamos a verlo, ya os lo anticipo, el del DAX es 25, ¿vale? No es 10, es 25. Si me voy aquí a un lote, podéis ver cómo cada punto de DAX son 25 euros. Es decir, el valor nominal va a ser mucho más grande porque cada punto que movamos pues se va a incrementar, no como el IBEX, que eran cada punto arriba o abajo con un lote, eran 10 puntos, con el DAX son 25 euros cada punto arriba o abajo, 25 euros el punto. Ahora podéis decir, pero es que yo quiero que sea menos. Yo quiero que el punto me valga 1 euro, como hemos hecho en el caso del IBEX. Pues una de las ventajas, como os acabo de comentar, de ir bajándolo, de reducir el volumen del contrato y de tener esta divisibilidad, si no recuerdo mal era 0,04, sí, eso es, 0,04 de DAX equivaldría a 1 euro el punto. ¿Vale? Al igual que en el IBEX, eran 0,10 lotes de IBEX, equivalía a 1 euro el punto también, ¿vale? Entonces, es una manera de filtrar y a través de la flexibilidad operativa que ofrecen estas alternativas bursátiles, haceros un producto a vuestra medida. Es decir, yo creo que el DAX va a subir, mi cuenta es esta, no estoy dispuesto a arriesgar más de X% y como mucho quiero trabajar a 1 euro el punto, porque creo que máximo puede subir 150 puntos y como máximo estoy dispuesto a perder 150 euros, por ejemplo, ¿vale? Es decir, es un traje a medida, básicamente lo que hacéis con esto, y es adaptaros a vuestro nivel de riesgo y a vuestro nivel de capital, ¿no? Que podáis tener en la cuenta, pues vuestra operativa, incluso podéis aquí gestionar vuestro propio stop loss, ver cuánto perderíais si perdiese, pues yo qué sé, menos 50 puntos, pues como veis, perdería 50 euros si perdiese 50 puntos el stop loss. Y meter directamente, pues ya te digo, metes la orden y te la mete directamente, ¿vale? Voy a cerrar esta que tenía aquí de prueba y pues lo cierras directamente también, ¿vale? Es la manera de adaptarte un poco a todo esto. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, porque escribidme por el chat, porque el tema de los multiplicadores siempre suele dar algún tipo de dudas o algo que no queda claro. Escribidme. Voy a dejar un minutito por si tenéis alguna duda antes de continuar con el seminario. Me escribís por aquí por el chat.
Vale, me pregunta Enrich, ¿cómo se duplican las rectas, óvalos y rectángulos? No estoy seguro de lo que me estás preguntando, pero voy a tirarme a la piscina. Creo que me estás diciendo, por ejemplo, que si yo pongo un círculo aquí, el poder duplicarlo, ¿no? ¿Te refieres? Esto. Sí, vale, pues es muy sencillo. Pinchas en el círculo, ¿vale? Y mantienes presionada la tecla del teclado, la tecla de control, ¿vale? Entonces, mantienes presionada la tecla de control y simplemente es volver a pinchar en el círculo y moverlo a donde quieras, ¿vale? ¿Lo ves? Control. Manteniendo pulsada la tecla control, lo haces, ¿vale? Me confirmas que ya has visto cómo hacerlo, ¿no? Sin problemas. Fenomenal. Estupendo. Vale, pues un poco hasta aquí. Vamos a ver los multiplicadores, cómo afectan también a índices americanos y ya lo enlazamos un poco con las coberturas que teníamos, con las diferencias de divisa que había entre unos y otros, ¿no? Si nosotros nos vamos al US30, por ejemplo, al Dow Jones, a ver, espérate, me pregunta Luis. Algunas veces cuando creamos líneas en un tiempo mayor, al poner los menores en medio, quedan fuera. Es normal, pero no sé sobre el tema de hoy. No, no es sobre el tema de hoy. No entiendo muy bien tampoco, Luis, la pregunta, ¿vale? Mira a ver si no lo puedes trasladar luego a tu ejecutivo de cuentas y te pega un telefonazo, te llama de vuelta y te lo soluciona en un minuto. Vale, comentamos. Vamos a ver el multiplicador del Dow Jones y vamos a venirnos aquí a lo de siempre, a un lote, para ver a cuánto sería el multiplicador. Como veis, pone que el valor del punto son 4,45 euros. ¿Esto por qué es? Por una sencilla razón, porque el multiplicador del Dow Jones es 5 dólares, ¿vale? Es 5 dólares y al cambio 5 dólares equivalen aproximadamente a 4,45 euros, ¿vale? Estamos hablando de un multiplicador del Dow Jones que estamos hablando de 5 dólares el punto en el caso de que entremos, lógicamente, pues con un lote, ¿no? Estaríamos hablando, pues eso, 5 dólares el punto, ¿vale? Viendo un poco, pues cómo poder trabajarlo y, lógicamente, os haría el tipo de cambio en el momento de la plataforma, en el momento que esté, independientemente de que tengáis la cuenta en euros o en dólares, pues en caso de que la tuvierais en euros, podéis operar perfectamente los índices americanos, ya os digo, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Si nos vamos al caso del Nasdaq, por ejemplo, un índice muy de moda últimamente, y nos vamos a un lote, como veis, con un lote el multiplicador del Nasdaq son 20 dólares el punto. Al cambio, pues 17,81 euros aproximadamente. ¿Vale? Como veis, los multiplicadores son importantes tenerlos en cuenta porque hay cambios bastante notables de unos a otros. No es lo mismo entrar con un lote en el Nasdaq que entrar con un lote en el Dow Jones. Como veis, un lote de Nasdaq equivale en euros a 184.000 euros, ¿vale? Sin embargo, un lote del Dow Jones equivale 184.000, hemos dicho, en el Nasdaq, 114.000 en el Dow Jones. Como veis, es importante, son 70.000 euros de diferencia en un lote, ¿no? 70.000 euros sobre un índice que vale pues 184.000, pues es, pues ya te digo, prácticamente un 40% más, ¿no? Entonces, es importante sobre todo tener en cuenta los multiplicadores, ¿vale? Y por último, vamos a ver el del SP500 también, que me lo preguntáis mucho, para que veáis exactamente cuánto es. Pues aquí lo estáis viendo, vosotros mismos ya lo veis, 44,51 euros el punto, lo que equivale a 50 dólares el punto, ¿vale? 50 dólares el punto del SP500, ¿vale? Podéis decir, madre mía, 50 dólares, eso es muchísimo, 50 dólares el punto. Tenéis que ver que el SP500 cotiza a 3.100 puntos, es decir, la facilidad que tiene que suba un punto no es tan alta como un índice que cotiza a 20.000, ¿vale? Como es el caso del Dow Jones. Entonces, para que se mueva un punto, por ejemplo, en el SP500, por ejemplo, pues
tendrá que subir, os pongo un ejemplo, ¿vale? Un 0,5%. Pues en el Dow Jones, para que suba un punto, igual tiene que subir un 0,03%. ¿No? Ya te digo, no son cálculos que haya hecho ni nada, pero es para poner un ejemplo de que lógicamente tiene que subir un porcentaje más alto para que se mueva un punto en el SP500, ya que vale 3.000, ¿vale? Que en el Dow Jones, que vale pues 25.000 euros. Es que un punto, a poco que tal, se te ha movido un punto y es que ni te has enterado, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta y ver un poco, pues bueno, pues cómo se mueve todo eso. ¿Vale? Es importante todo eso que lo sepáis, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os quería comentar, ver un poquito cómo se trabaja. Vamos a hablar sobre todo ahora del tema de los rollovers, ¿vale? De cuándo, cómo se hacen los rollovers, etcétera, etcétera. Los rollovers, que sepáis que solo se hacen en los índices de futuro, ¿vale? No en el contado. Vosotros, si os vais aquí al apartado de índices, Europa, por ejemplo, ¿vale? Vais a ver que tenéis un IBEX 35 normal y un IBEX 35 cash. El cash significa que es el contado, es el IBEX 35 de contado, el índice contado, por lo cual el índice contado no tiene rollover, ¿vale? El que tiene rollover es el otro, el SPA 35 a secas, el SPA 35. ¿Por qué? Porque el SPA 35 replica, ¿no? Referencia al futuro del IBEX 35, al futuro que en este caso cotiza en MEF, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene una periodicidad, tiene una caducidad, una fecha de vencimiento, que en el caso del IBEX es cada mes, ¿vale? Generalmente tiende a ser el tercer viernes de cada mes, ¿vale? En el caso del IBEX 35. ¿Vale? Hay otros índices, por ejemplo, el caso del DAX, ¿vale? Del DAX alemán, o del Eurostoxx, por ejemplo, que en vez de ser cada mes, el vencimiento es cada 3 meses, ese vencimiento de contrato. ¿Por qué? Pues en el caso, por ejemplo, del DAX y del Eurostoxx, pues bueno, son índices que tienen pues una mayor liquidez, ¿no? Para poder hacer rollovers trimestrales, en vez de en el caso del IBEX, por ejemplo, que los tiene que hacer, pues bueno, pues mensualmente, ¿no? En ese sentido, pues tienen una liquidez diferente y en el caso de el DAX y el Eurostoxx, pues tienen más liquidez que el IBEX. Generalmente, cuanto más grandes sean los índices en tamaño, ¿no? de volumen, ¿no? De volumen operativo y más profundidad de mercado tengan, más liquidez, pues tienden a alargar más esa fecha de vencimiento, tienden a alargar ese proceso, ¿no? Para poder hacer ese rollover que al fin y al cabo, como ya os hemos comentado muchas veces, nosotros el rollover lo hacemos automático y lo que hayáis ganado o perdido de manera artificial, ¿no? Como consecuencia del salto, ¿no? Producido por el rollover, os lo compensamos vía precio, ¿no? Es un equilibrio, un apunte contable, nada más, ¿no? Para que pues veáis un poco cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, es importante, como os he comentado, por recapitular un poco, tema de multiplicadores, tener claro que no es lo mismo un lote de IBEX 35 que un lote de DAX alemán, que un lote de Nasdaq, no tiene absolutamente nada que ver, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es importante también, pues bueno, pues tener en cuenta un poco también eso, ¿no? Que los multiplicadores son diferentes y que en ese sentido, pues bueno, pues lógicamente, pues hay que tener claro y tener en cuenta, qué activo estamos operando, cuál es el tamaño de nuestra cuenta, qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir y en función de eso haceros un traje a medida pues mira, yo por ejemplo en el DAX me muevo con 0,4 lotes porque voy a por un máximo de 80 puntos. Con 0,4 lotes equivale a €1 el punto de DAX, así que máximo estoy dispuesto a perder un 80 euros, que es lo que equivale al 2% del tamaño de mi cuenta. Es decir, al final se trata de haceros un traje a medida y este tipo de traje a medida
es muy sencillo hacértelo con índices. No es tan fácil hacértelo con otros productos, como es el caso de las divisas, sobre todo, como es el caso de las materias primas. Las acciones también son un poco más complicadas, pero en el caso de los índices, la verdad que es uno de los productos más sencillos para empezar a trabajar, para comenzar en este tipo de mercados, y es una de las maneras de entender el significado de los pips, de los puntos, de los multiplicadores, etcétera, etcétera, que nosotros vemos, como os he comentado, vemos imprescindible, ¿no? que tengáis claro a la hora de entrar a mercado, ¿vale? Como hay muchos datos así un poco volando por el aire, no sé si algunos ya tenéis experiencia en trabajar este tipo de índices o no, escribidme por aquí por el chat antes de finalizar, si os ha quedado claro más o menos los conceptos que os he comentado, que junto a los que comenté la semana pasada será un poco la base del próximo seminario, ¿no? del jueves que viene, en el que trataremos, pues bueno, más aspectos prácticos, más sobre todo estrategias, ¿no? Que podemos trabajar con índices, pues bueno, coberturas de cartera, ¿no? Las selecciones que podemos hacer y cómo trabajar la flexibilidad operativa, ¿no? En este tipo de mercados que se puede, que podemos tomar ventaja de ello, y que lógicamente el seminario de la semana que viene va a tener un nivel mucho más avanzado, ¿no? Estos 3 seminarios, lógicamente, en nivel van increciendo, siendo un poco el nivel básico la semana pasada, donde comentamos un poco los principios básicos y alguna cosita más. Nos estamos metiendo ahora con temas un poco más complicados, por decirlo de alguna manera, cosas que a lo mejor nos sonaban, como tema de multiplicadores, rollovers, etcétera, etcétera, futuros, y la semana que viene ya, pues una vez sentadas estas bases, ya trabajaremos aspectos más prácticos. Voy a dejar un minutito por si tenéis alguna duda, ir poniéndome por aquí por el chat antes de finalizar el seminario, y contesto ahora sin problemas. Vale, sí, me pregunta Jesús si los CFDs tienen más riesgo que los índices. ¿A qué te refieres con los CFDs? ¿A qué producto en concreto? ¿Acciones, divisas, materias primas? No sé. Bueno, da igual, antes de que contestes ya te voy diciendo. A ver, al fin y al cabo los índices, vosotros pensar que, puedes pensar, Jesús, que al final un índice tiene una volatilidad mucho menor, por lo cual es menos arriesgado que una acción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una acción puede haber un profit warning, puede haber un desplome por, yo qué sé, porque han falseado las cuentas, por una mala previsión de beneficios, por lo que sea, y te puede caer un 8, un 10, un 12%, un 20%, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, un índice, al tratarse de una composición, de una cesta de valores, de varios productos, pues aunque uno de ellos haya caído mucho, no tiene por qué caer los otros 34, por ejemplo. ¿Vale? Por lo cual se reduce mucho más ese riesgo trabajando con índices que con una acción en concreta, porque ya te digo, la volatilidad tiende a ser menor y sobre todo el rango entre la máxima cotización y el mínimo tiende a estrecharse, ¿no? Si hablamos en porcentajes absolutos de movimiento, ¿no? De movimiento de precio.
básicamente. Es un poco como sería. Vale, fenomenal. Pues nada, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia. Sí, acciones, me decías que te referías, ¿no, Jesús? Fenomenal, estupendo. Pues lo dicho, agradeceros vuestra asistencia, animaros a que cualquier duda que vayáis teniendo, pues bueno, no dudéis en consultarnos, mandarnos un correo, llamarnos a la oficina, estaremos encantados de atenderos. Animaros también a que os apuntéis al del jueves que viene, ¿vale? Que es un poco el resumen final y donde vamos a trabajar aspectos más prácticos de esta trilogía, ¿no? De seminarios basados en cómo dar tus primeros pasos en índices. Y lo dicho, agradeceros vuestra asistencia, desearos muy buen día y con esto me despido. Un saludo desde XTV.